Lo saluda el profesor José Gerardo Podestá Mucha. El día de hoy vamos a desarrollar en el webinar el tema relacionado a análisis de casos reales sobre resolución de conflictos en comercio internacional. ¿Ok? El tema de resolución de conflictos en el comercio internacional, pero dentro de las instancias y bajo la supervisión de la OMC. Bien, para que conozcan un poco más de mí, como les mencioné, mi nombre es José Gerardo Podestá. Soy especialista en el tema de emprendimiento e innovación, en el desarrollo de productos u oferta exportable. Mi carrera, mi profesión está dentro del rubro de administración y los negocios internacionales, pero algo que he desarrollado en lo que va de estos últimos 10 años y en lo que he buscado especializarme justamente en esto, ¿no? En el desarrollo de oferta exportable en base a productos y servicios, pero productos que tengan, un potencial innovador para poder colocarlos en el mercado internacional de forma rápida, al mejor costo y sobre todo protegiendo a este producto, ¿no? Vía tema de patentes, licencias, entre otros factores. Esto para que conozcas un poco más de mí. Actualmente trabajo como docente en algunas instituciones, como conferencista, brindo asesoría personalizada a algunas empresas y también manejo mi propio emprendimiento, ¿no? Muy bien, para no demorar demasiado, ya que tenemos solamente una hora para este webinar, vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Bien, para desarrollar el tema, lo primero que tenemos que ver es con qué finalidad debería yo desarrollar este webinar, por qué debería ser de interés para mí dentro del rubro de comercio internacional, o si tengo alguna iniciativa para desarrollar mi propio emprendimiento, o si quizás tengo ciertas dudas, tengo ciertos miedos, o por ahí de repente tengo una idea de más o menos qué es lo que quiero manejar en el comercio internacional, pero prefiero irme a lo seguro. Si todas estas ideas, como cualquier emprendedor, las has tenido en algún momento, te recomiendo que te quedes este webinar. ¿Por qué? Como te dije, el día de hoy vamos a encargarnos de desarrollar casos reales, ¿ok? Sobre conflictos que surgieron en el comercio internacional. Vamos a evaluar en particular unos 5 casos que son los que involucran sobre todo a Perú, ¿ok? Tanto situaciones en las cuales fue el país que solicitó o enfrentó una demanda, como la contraparte, ¿no? Cuando Perú no hizo la demanda, sino fue el país demandado. ¿Por qué es importante que conozcamos sobre este tipo de casos? Porque con mucha frecuencia vas a darte cuenta de que entre dos o más países, por más de que ya tengan acuerdos comerciales, tengan tratados de libre comercio, siempre pueden surgir por ahí discrepancias, malos entendidos, que quizás son muy complicados de manejarse de forma bilateral entre estos dos países. Quizás es muy complicado que puedas manejarlo como un tema, entre comillas, interno dentro del acuerdo, dentro del TLC. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos países va a tener necesariamente la voluntad de ceder, ¿ok? Frente a su contraparte sin tener un mediador de por medio, ¿no? Como en este caso la OMC. A ver, comencemos. Pero ¿qué tan importante es la OMC? ¿Por qué te hablo de la OMC? ¿Y por qué sobre todo en el tema de resolución de conflictos, en el tema de comercio internacional? En webinars anteriores nosotros estábamos conociendo un poco más sobre el tema de contrato de compra-venta internacional de mercancías, ¿ok? Los contratos de compra-venta internacional de mercancías, qué importancia tenían estos contratos, cómo se elaboraba un contrato, las cláusulas principales,
la validez de tu contrato oral o contrato escrito. También vimos el tema de cómo resolvías un contrato de compraventa internacional. Podías resolver ese contrato por la vía legal estatal, es decir, al momento de llenar tu contrato ponías, este contrato se resolverá bajo el marco legal del país del importador y se resolvía bajo las normas legales del país del importador, país del exportador. Podías colocar inclusive la posibilidad de que se resuelva ese contrato bajo normas legales de cualquier otro país, no solo del importador y exportador. Pero hasta aquí todo lo que hemos estado viendo en webinars anteriores y que te recomiendo que también puedas revisar si dispones un poco más de tiempo, ya que la información la tienes en la plataforma de Camex. Toda esta información que hemos visto hasta el momento es relacionada a cómo resolver un conflicto o un desacuerdo en comercio internacional en el contrato de compra-venta internacional, pero entre dos empresas privadas. ¿Ok? Entre dos empresas privadas, es decir, entre dos personas jurídicas, una que radica en una zona aduanera diferente a otra. Bueno, acuérdate también de ese concepto cuando hablábamos de comercio internacional, ¿no? ¿Por qué? Recuerda nuevamente, te acabo de mencionar que lo que vamos a ver el día de hoy son casos en los cuales vamos a analizar la resolución de conflictos en comercio internacional entre países, teniendo como mediadora la OMC. Entre países, es decir, cuando el conflicto o la discrepancia no es entre una empresa privada y otra, sino entre un país y otro, es decir, entre todas las empresas privadas que corresponden a un sector en particular, frente a todas las otras empresas privadas que pertenecen al mismo sector, pero de otro país. En ediciones anteriores lo que hemos estado viendo era la resolución de conflictos en comercio internacional, pero no entre países, sino entre empresas privadas. Repito, entre empresas privadas. Acá no tenía que intervenir para nada la OMC porque estamos hablando de empresas, personas jurídicas. Acá lo único que tenías para poder defenderte en tu contrato de compraventa internacional era colocar que ese contrato se resolvía bajo normas estatales legales de tal país. Y si no querías someterte a resolver ese contrato bajo instancias nacionales o una jurisdicción estatal, bajo la ley de ningún país, tenías la otra opción, resolver ese contrato pero bajo instancias privadas. ¿Ok? Recuerda, esta información está en otro webinar anterior, pero la estamos refrescando ahora para que tengas un poco más en claro a qué nos vamos a enfocar el día de hoy. Profesor, ¿y cómo se resuelve un contrato por la vía privada? ¿Existe una justicia privada? Vimos que sí, ¿no? Si no querías resolver ese contrato bajo una norma legal o una instancia legal o bajo las leyes de un país en particular, podías recurrir a resolver ese contrato bajo un arbitraje internacional. ¿Y qué era un arbitraje internacional? Un centro de arbitraje internacional es un centro especializado y reconocido a nivel internacional donde se prestan servicios arbitrales. ¿Qué son servicios arbitrales? Un servicio arbitral es un servicio que consta de la participación de un árbitro o una junta, una mesa arbitral, tres árbitros que son abogados especializados en el rubro de solución de conflictos en base a resolver contratos, pero que tiene representatividad a nivel internacional. Quiere decir que una vez que este centro de arbitraje, por medio de un único árbitro o de una mesa arbitral o junta arbitral, una vez que se llegaba a resolver ese contrato, se emitía un documento llamado laudo arbitral. Ese documento llamado laudo arbitral venía a ser la sentencia que emitía el centro de arbitraje. Y esa sentencia tenía que cumplirse de carácter obligatorio, tanto en el país de residencia del importador como el del exportador. ¿Ok? No puedes apelar para nada a que se modifique, a que se anule ese laudo arbitral emitido por el centro de arbitraje. Se cumple sí o sí. ¿Diferencias entre estas dos? Bueno, el laudo arbitral es muchísimo más rápido, mientras que recurrir a una instancia estatal a veces lleva, por el tema de
factor burocracia una gran cantidad de años, ¿no? En el caso de Perú, no creo que te convenga resolver un contrato bajo la instancia legal de la ley peruana. Inclusive llegaría hasta 5 años y prescribiría. Por lo cual te recomiendo trabajar con este tipo de resolución de conflictos de empresa privada a empresa privada por el Centro de Arbitraje Internacional, bueno, que tú eliges. Pero volviendo al tema de hoy, como te dije, vamos a seguir viendo el tema de resolución de conflictos en comercio internacional. Pero esta vez, como te mencioné, ya no va a ser enfocado a problemas que puedan haber surgido entre una empresa y otra. Ya no vamos a ver esos casos. Ahora vamos a ver los casos que involucraban a todo un sector en un país frente a otro sector, o al mismo sector, pero en otro país. Para comenzar, tenemos que entender que así como la resolución de un contrato de empresa privada, podías hacerlo por dos vías, la legal estatal o la legal privada, el centro de arbitraje. Cuando hablamos de la resolución de conflictos entre dos países, tenemos que tener un mediador. ¿Ok? Tenemos que tener a alguien que vaya a participar como veedor, como observador y que se encargue también de recibir la demanda y de publicar también, ¿qué cosa? La resolución a la cual se concluyó durante toda la mesa de negociación para definir cuál era el resultado final que podía beneficiar al reclamante o a quien demandar. Y es ahí donde tenemos que hablar de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Ahora la OMC, imagino que ya la conoces, la has visto antes dentro de otros webinars, la has desarrollado a fondo junto con todas sus funciones dentro del curso, sobre todo en el curso de Consultor Junior, en CAMEX, porque está dentro de los sílabos de la malla curricular. Pero vamos a recordar algo brevemente antes de empezar a analizar cada uno de estos casos. En pocas palabras, ¿por qué dos países que tienen un conflicto en base a cualquier producto en particular en comercio internacional no podían resolver ese conflicto de forma directa entre ellos? ¿Por qué es necesario que recurras a la OMC como mediadora? ¿Por qué crees que entre estos dos países no podrían negociar y resolver ese conflicto, así como entre los dos países se reúnen mesas de negociación y firman un TLC? ¿Por qué no hacer lo mismo? Porque cuando hablamos de que es un reclamo, ¿ok? Frente a algún producto, algún servicio, alguna denominación, alguna clasificación, etcétera, en particular, es muy complicado que un país frente a otro pueda negociar de forma rápida, efectiva y sobre todo en el hecho de que tengan que utilizar estándares para poder darle mayor validez a sus argumentos. ¿Ok? Yo puedo reclamar desde mi punto de vista en mi país como embajador, agregado político, canciller de mi país, frente al canciller, agregado diplomático, político del otro país. Pero yo voy a utilizar como base o como sustento los textos, los conceptos que se manejan dentro del territorio nacional donde yo resido. Y quizás tú vas a usar los que correspondan a tu país de residencia. Mientras yo digo A, tú vas a decir B. Para mí es C y quizá para ti D. No nos vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que referirnos en base a desarrollar argumentos que estén en el mismo contexto. Tenemos que hablar bajo las mismas palabras y criterios que sean comprendidos tanto dentro de mi territorio nacional como del tuyo. ¿Ok? Porque acá ya no estoy hablando de una empresa privada, estoy hablando de dos países. ¿Y a quién deberíamos de recurrir los dos para poder resolver ese inconveniente que tenemos entre dos países, entre dos naciones? ¿Ok?
No vamos a poder resolverlo en base a mi punto de vista porque sería egoísta, tampoco al punto de vista del país reclamante porque también sería egoísta, sería imparcial o injusto. Tenemos que recurrir a un ente que regule justamente esto, ¿no? El comercio internacional. Alguien que se encargue de poner las reglas de juego, alguien que se encargue de mediar este tipo de situaciones, alguien que vaya de la mano con lo que ambos estamos buscando, ambos países. ¿En qué sentido? Que busque el libre comercio, que busque la facilitación del comercio internacional, que busque la globalización, la integración a este mercado, que busque la mayor participación y beneficio de todos los que puedan verse involucrados de una u otra forma dentro de este desacuerdo. Y no tendríamos nada más que decir, ¿no? Tendríamos que recurrir necesariamente a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Buenas noches, José Manuel. Ahora, ¿qué es la OMC en pocas palabras? Eh, La Organización Mundial de Comercio, como te mencioné hace un instante, es la única organización internacional que se ocupa de las normas del alcance mundial que regulan el comercio. En otras palabras, la OMC viene a ser la única organización que se ocupa de establecer estándares, normas, pautas a nivel internacional, que nos van a servir para qué? Para estandarizar, para regular el comercio internacional, para que todos los países que conformamos parte de la OMC podamos hablar en base al mismo idioma, los mismos términos, podamos hablar en base a las mismas normas, ¿ok? Recuerda esto, es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial dentro del comercio internacional. La principal función de la OMC, velar porque las corrientes comerciales circulen con mayor fluidez. ¿Qué quiere decir esto? Que su principal función es velar, buscar o promover que el comercio internacional se dé en mayor volumen, que sea mucho más sencillo participar de él. ¿Buscando qué cosa? El libre comercio, buscando un mayor acceso a participar dentro del rubro de comercio internacional, buscando que haya cada vez menos discrepancias, buscando que se desarrollen nuevas iniciativas o propuestas o normas que conlleven a que participar de comercio internacional sea cada vez mucho más sencillo, esté al alcance de la mano de cualquier país, de cualquier empresa, inclusive de cualquier persona natural, porque sabes que también puedes participar haciendo importaciones, ¿no? Con tu DNI, un importa fácil. Ahora, sí es tan importante hablar de la OMC en este sentido. Se supone que la OMC también debe ser un ente imparcial, ¿no? Al momento de poder participar como mediador en el tema de comercio internacional. Y si es así, ¿ok? La OMC viene a ser, entre comillas, una organización en la cual hay representatividad de actores o partícipes, miembros, ¿ok? De los países o los gobiernos que tienen inscripción directa o que participan activamente dentro de la OMC. Es decir, en la OMC vas a tener representatividad, ¿ok? De funcionarios de los distintos países que forman parte de la misma. ¿A tiempo completo, profesor? Sí, a tiempo completo tienes que tener dentro de la OMC, sí o sí, un partícipe, alguien que represente a tu país en particular. ¿Dentro de qué? Para foros de negociación, para mejora de procesos, para implementación de nuevas iniciativas, sobre todo ahora en el tema de, bueno, lo que le está poniendo fuerza ahora es la OMC es al tema de la responsabilidad social, a la reducción de la contaminación en el impacto ambiental, proteger el medio ambiente. Dicho sea de paso, empresa que actualmente no participa de responsabilidad social y que no promueve la reducción de el impacto de contaminación o el impacto ambiental, es una empresa que está condenada a desaparecer. Y ten esto bastante claro si estás pensando en crear tu propio emprendimiento, ¿no? Desarrollar tu propia empresa.
¿ok? Un valor agregado o dos factores que necesariamente tiene que tener tu empresa actualmente: participar de responsabilidad social y ser partícipe ¿de qué? De promover la protección del medio ambiente, reducir el impacto ambiental. Ahora, para entender a la OMC, tenemos que, en este caso, entender algunas de sus funciones. Profesor, por un instante ya las mencionó. En términos generales, sí, ¿ok? Pero tenemos que ir un poco más a fondo para saber exactamente qué podría hacer la OMC para beneficiar a todos los países que forman parte de la misma, de manera activa, claro, ¿no? Para comenzar, la OMC puede bajar el costo de vida y elevar los niveles de vida. Pero, profesor, ¿eso no depende de cada país? Me parece que eso es independiente, ¿no? Depende de cada nación. Sí, pero ten en cuenta que la OMC lo que busca es que se estandarice, ¿ok? El tema de percepción de beneficios a nivel internacional, tanto para países que son miembros activos como para países que participan como observadores, pero lo que busca la OMC es que este impacto sea integral, que este impacto sea para todos, ¿ok? ¿Cómo bajaría el costo de la vida? ¿Cómo bajaría el costo de la vida y elevaría los niveles de vida? Bajar el costo de vida. ¿Bajar qué cosa? Por ejemplo, el precio o la accesibilidad a algunos productos que conformen la canasta básica familiar. ¿Por medio de qué? Elevar la competitividad, haciendo que un país pueda recurrir a un insumo o a un producto de forma mucho más económica y rápida y pueda comercializarlo también con estos beneficios dentro del territorio nacional al que pertenece. De esa forma podría elevar los niveles de vida, la calidad en la nutrición, alimentación, acceso a medicamentos, tecnología, ¿ok? Es decir, el punto uno es viable. Punto dos, resolver diferencias y reducir las tensiones comerciales. Te dije hace un instante, ¿no? En los casos que vamos a ver el día de hoy, la OMC te va a ayudar a resolver diferencias, va a participar como intermediario, te va a poner las reglas de juego para proceder a negociar cómo resolver este conflicto, sin olvidar que las naciones son independientes, ¿no? Pero bajo las reglas o los estándares y normas de la OMC se pueden resolver conflictos de manera mucho más equitativa y rápida, reduciendo tensiones comerciales y evitando que en algunos casos sigan a conflictos bélicos o armados, o a que se anulen, se rompan tratados, acuerdos. ¿A qué más te puede ayudar la OMC? A estimular el crecimiento económico, la generación de empleo, reducir el costo de actividades comerciales, facilitación de comercio internacional, fomentar la buena gobernanza, buenas políticas, normas, supervisión, contribuir al desarrollo de los países, buscando integración de quienes no participan en algunos beneficios, ¿por medio de qué? De iniciativa para firmar nuevos acuerdos, tratados, buscar integración aduanera, etcétera. Hacer que se oiga más a los débiles. Acuérdate que todos los países que forman parte de la OMC tienen representatividad dentro de la misma, de forma permanente. ¿Qué más puede hacer la OMC? Contribuir al medio ambiente y la salud. Hace un ratito te mencioné que la nueva iniciativa de la OMC es que toda empresa, todo país que quiera participar del comercio internacional debe promover en sus empresas el tema de reducir el impacto ambiental, promover la protección del medio ambiente o participar del tema de responsabilidad social. ¿Ok? Ya recuerdes, es una iniciativa bastante fuerte. 9. Contribuir a la paz y estabilidad. Así es. Si existe un conflicto entre dos naciones, no hay necesidad de llegar a conflictos armados, anulación de acuerdos, tratados, renegociaciones, que puedan llevar a que exista cierta tensión entre estas dos naciones, ¿no? Simplemente utilizando, como te dije, los mismos estándares, las mismas normas, se podrían llegar a entender mucho mejor y con un mediador como la OMC, es mucho más fácil que puedas llegar a resolver ese problema.
Y por último, ser eficaz sin salir de en los titulares de prensa. Muchas veces algunos temas o problemas relacionados a comercio internacional se vuelven mediáticos, ¿no? Justamente por el morbo de querer sacar noticias, titulares, posible conflicto armado, amenazas, se anulan acuerdos, etcétera. Y esto lo único que hace es levantar falsas expectativas, crear incertidumbre, desestabiliza más el hecho de que pueda llevarse a cabo una negociación efectiva, buscando el win to win, ¿no? El ganar-ganar entre ambos países. Muy bien, hasta acá lo que hemos visto es un concepto general de por qué se tiene que recurrir necesariamente a la OMC para resolver un conflicto entre países. Ya sabes que no, la OMC no te va a ayudar a resolver un conflicto entre empresas privadas. Para eso tienes que recurrir a un marco legal nacional o estatal, o tienes que recurrir a una justicia privada como los centros de arbitraje internacional, lo vimos hace un instante. Así que vamos de lleno a revisar algunos casos. Acá sí te pido que me prestes bastante atención porque vamos a conocer los principales conflictos comerciales en los cuales el Perú participó como país demandado o país demandante. En realidad existen un montón de casos, ¿ok? Yo he tratado de coger solamente los de Perú porque creo que son los más cercanos a lo que manejamos de carácter interno y sobre los cuales vas a poder entenderme un poco mejor. El primer caso, ¿ok? Toda esta información la encuentras en la página de la OMC, ¿ok? A ver, el primer caso era las comunidades europeas y la denominación comercial de los moluscos del género Pectinidae, ¿ok? En otras palabras, este caso que se presentó a la OMC fue por iniciativa de Perú. Perú fue el país reclamante, ¿ok? ¿Y a quién demandó Perú? A la Comunidad Europea. Perú demandó a la Unión Europea. ¿Por qué? Por conflictos relacionados a exigencias del mercado europeo para la denominación de algunos de nuestros productos, ¿no? Los cuales no restringían el ingreso de nuestros moluscos si es que no cambiaban la denominación comercial. ¿Cuál era el título? Moluscos Pectinidae. Ahora, profesor, yo veo ahí que usted coloca comunidades europeas, denominación comercial, molusco, género, Pectinidae. Ya me dijo que, bueno, el reclamante es Perú y el demandado es la Comunidad Europea. Pero ahí dice terceros. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Justo lo que te mencioné hace un instante, ¿no? Perú presenta su reclamo. ¿A quién está demandando? A la Comunidad Europea. ¿Por qué motivo? Ahora vamos a verlo a fondo, ¿no? Pero es relacionado a la denominación comercial de un molusco. Pero la OMC te va a servir, como te dije, como plataforma para resolver este conflicto, como observador, como mediador. Pero no toda la OMC, no todos los países miembros, ¿ok? Se forma un comité especial de entre 5, 6, 7 hasta 8, 10 países que participan aquí como terceros, que son quienes van a escuchar la propuesta de reclamo de Perú frente al país demandado, que es la Comunidad Europea, y son los países encargados de analizar esta situación, ¿ok? Emitir sus comentarios y finalmente presentarle a la Junta de perdón, a la representación de la Secretaría General de la OMC el resultado al cual ellos llegaron. Es decir, presentarle en otras palabras su sentencia. ¿Cuándo fue presentada esta solicitud o este reclamo? El 18 de julio de 1995. ¿Ok? La distribución se hizo en el 96, la notificación también en 1996. Vamos a ver exactamente a qué se refería este tipo de reclamo. ¿Qué es lo que estaba buscando Perú frente a la Comunidad Europea? Consultas. Acá te das cuenta en la descripción de la consulta. La reclamación fue presentada
Por Canadá, ojo, acá date cuenta, Perú no es el único país que presentó el reclamo, ¿ok? Perú lo hizo, sí. Canadá lo hizo, también. Chile también presentó el mismo reclamo. Profesor, pero entonces en el encabezado de reclamo deberían aparecer los tres. No, la OMC toma cada reclamo, cada demanda de manera individual por cada uno de los países. ¿Ok? Recuerda entonces, no fue solamente Perú, también estaba Canadá y Chile, pero presentaron sus reclamos de manera independiente o individual. El reclamo se refería a un orden del gobierno francés, Francia que formaba parte de la Comunidad Europea, por la cual se establecen nombres oficiales y denominación comercial para algunos moluscos, de género Pectinidae, ¿no? En este caso te está diciendo que dentro de la Comunidad Europea, el gobierno francés había emitido una orden por la cual estaban haciendo la nueva clasificación o denominación oficial dentro de la Comunidad Europea de algunos moluscos de género Pectinidae. Ahora, en este caso, quienes estaban reclamando, que eran Canadá, Perú y Chile, alegaban que esa orden, que venía solamente del gobierno francés, deteriorara su posición competitiva en el mercado de Francia, en la medida de que este producto ya no se podía vender como Coquille Saint-Jacques o Jacques, a pesar de no existir diferencia entre estos productos, ¿no? Y también te dice que los productos franceses, en este caso, que ya estaban dentro de la nueva denominación, que eran, en este caso, los productos de género Pectinidae, tenían muy buena acogida, ¿no? En Francia. Pero, ¿cuál es el problema de lleno aquí? El problema de lleno estaba relacionado a lo siguiente, ¿ok? Que para que el producto pudiera ingresar, en este caso, a Canadá, perdón, de Canadá, de Perú y de Chile, a la Comunidad Europea, sobre todo en este caso al tema de Francia, tenía que cambiar su denominación, ¿ok? Comercial. Ya debería de ser solamente la denominación común y corriente de género Pectinidae, ¿ok? Tenía que ser Pectinidae, pero por cada uno de estos países, Canadá, por Perú y por Chile. La medida era que en el mercado francés, como te dije, ya no se podía vender la denominación que utilizaba Canadá, Perú y Chile. La denominación de Perú, Canadá y Chile era Coquille Saint-Jacques. ¿Ok? Esa era la denominación que ellos utilizaban, Perú, Canadá y Chile. Coquille Saint-Jacques, Coquille Saint-Jacques. Profesor, pero en este caso usted menciona que solamente era orden del gobierno francés. Solo para Francia tenía que haber ingresado el producto con la denominación género Pectinidae o, o Perú, Canadá y Chile podían venderle a cualquier otro país con su mismo género de coquilles Saint-Jacques. Recuerda que el reclamo fue presentado ante la Comunidad Europea, ¿ok? Es decir, Francia ya formaba parte de un bloque. Por ende, no podías ingresar a la Comunidad Europea en general, a ningún país de Europa, no solamente a Francia, mientras no cambiaras la denominación comercial de tu producto de coquilles Saint-Jacques, ¿ok? A molusco de género Pectinidae. Pese a que no existía diferencia, como te indica acá en las consultas, ¿no? Entre los productos, el color, el tamaño, la textura, el aspecto externo, el uso. Es decir, se deducía que eran productos similares y se alegaron infracciones a distintos artículos del GATT, etcétera. En otras palabras, era un problema solamente por un cambio de denominación, por una orden del gobierno francés, pero que finalmente terminó afectando a toda la comunidad europea porque ya era una comunidad. Se presentó el reclamo y la solución mutuamente convenida, de la mano con los países observadores que mencionamos hace un instante, que fueron en este caso Australia, Islandia, Japón, Estados Unidos y el mismo Canadá. Las partes notificaron una solución que era mutuamente convenida. ¿Ok? Se distribuyeron a los miembros breves informes del grupo especial
en los que se daba cuenta del arreglo, ¿no?, alcanzado el 5 de agosto, de conformidad con las disposiciones del párrafo 7 del artículo 12, que son los artículos en los cuales están artículo 7 y el 12, que son justamente los artículos a los cuales invocaban ¿quién? ¿Quiénes? Perú, Chile y Canadá. En otras palabras, la solución mutuamente convenida es que se dejaba de utilizar esta ordenanza del gobierno francés para restringir el comercio internacional, ¿no? En otras palabras, el motivo por el cual los países terceros o veedores de la OMC dijeron, ¿saben qué? No va esa denominación, no va esa ordenanza del gobierno francés o no aplica para comercio internacional, es justamente a que estaba yendo en contra de la iniciativa de la OMC. ¿Qué buscaba la OMC? El libre comercio, ¿no? Buscar promover el libre comercio, la facilitación del libre comercio. Por ende, es que esas disposiciones en base al párrafo 7, artículo 12, que bueno, lo revisaremos más adelante si nos alcanza un poco de tiempo, hicieron que la ordenanza quedara inhabilitada y que Canadá, Perú y Chile pudieran seguir haciendo exportaciones de este tipo de molusco con la denominación Coquille Saint-Jacques, sin necesidad de que tenga que modificar la denominación de sus productos de molusco a género Pectinidae. Profesor, pero no hubiera sido tan sencillo que cambiemos la denominación. No, porque si cambiábamos en Perú la denominación, ¿ok? Esa denominación hubiera cambiado para todo el Perú. Y posiblemente te hubiera complicado el hecho de que ese producto o ese molusco salga con esa denominación a otro país que también es cliente tuyo. Y hubieran presentado los de este país destino otra propuesta, otro reclamo. ¿Ok? Tienes que cortar la cadena en una. No puedes seguir en ese círculo vicioso. Entonces, en este primer caso, reclamante Perú, demandado la Comunidad Europea, terceros Australia, Canadá, Islandia, Japón, Estados Unidos. Definición, solución mutuamente convenida, se anuló la ordenanza del gobierno francés. Hasta acaba el primer caso, ¿ok? Vamos a ver unos 4 casos más. Segundo caso, de tributación aplicada a los cigarrillos. En este caso, vamos a hablar de una demanda en base a tributos aplicados al comercio internacional de cigarrillos. En este caso, la demanda le cayó a Perú, ¿ok? Quien reclamó fue Chile y el país demandado fue Perú. Países terceros, aquí nadie quiso participar como observador o veedor. Así que la misma OMC tuvo que elegir dentro de la misma estructura que ellos manejan, 2, 3 o 4 representantes, pero de forma no clandestina, sino de forma secreta, sin representatividad alguna de países. ¿Ok? ¿Cuál era el reclamo de Chile? Chile solicitó la celebración de consultas, que así se le denomina, respecto a un decreto supremo que Perú había lanzado el 25 de septiembre de 1999. ¿Ok? Recuerda, Perú lanzó un decreto supremo, una ley relacionada a modificación de, bueno, la ley de impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, dentro de nuestro territorio nacional. Muy bien, hasta ahí no hay problema, ¿no? El Perú lanzó un decreto supremo en el año 99, buscando actualizar la ley del impuesto general a las ventas, es decir, el IGB y el impuesto selectivo al consumo, el ISC. Y aquí se determinó que los bienes sujetos al impuesto selectivo al consumo venían a ser, según el artículo 1B del decreto supremo, los cigarrillos de tabaco negro, los cigarrillos de tabaco rubio y cigarrillos de primera categoría de tabaco rubio, estableciéndose un impuesto específico distinto para cada una de estas categorías de cigarrillos, ¿no? Es decir, acá el impuesto específico no era en general para todos los cigarrillos, ¿ok? Era un impuesto específico para cada una de las categorías. ¿Cuáles? Las que acabamos de mencionar, ¿no? De tabaco negro, de tabaco rubio, cigarrillos de primera categoría de tabaco rubio, etcétera. Y ese impuesto específico iba desde los 0.025 céntimos hasta los 0.1. Es decir,
No era demasiado, ¿no? Por unidad. Pero ¿qué pasó? Según Chile, que presentó el reclamo, la diferencia en este monto de tributo parecía depender únicamente del número de países en los que se comercializan las distintas marcas comerciales. En otras palabras, según Chile, la diferencia de los tributos, es decir, por qué se puso el impuesto selectivo al consumo o este tributo de distinta cantidad para distinto tipo de cigarrillo, según Chile, ellos alegaban que dependía únicamente del número de países en los cuales se comercializaban las distintas marcas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el criterio que suscita esta preocupación de Chile, ya que podía significar una discriminación contra los cigarrillos importados. Desde Chile, por ejemplo, ¿no? Que al comercializarse en más de 3 países, quedaba sujeto a un impuesto superior al de los cigarrillos de la marca local. En opinión de Chile, esta situación que causa un perjuicio a los exportadores chilenos de cigarrillos hacia Perú podía constituir una violación al GATT. El GATT es la instancia antes de pasar a llamarse OMC, pero que no era necesariamente de forma exclusiva, ¿no? En otras palabras, ¿a qué se refería Chile con esta presentación de reclamo buscando celebrar una consulta con Perú? Que lo que había hecho Perú al momento de lanzar este decreto supremo era fijar estas nuevas tasas de impuesto específico por cada tipo de cigarrillo, pero ¿en base a qué? Ver cuáles son los cigarrillos que más se comercializan a nivel internacional. Al cigarrillo que se comercializaba más a nivel internacional, por ende quiere decir al cigarrillo que venía del país que hacía mayor cantidad de exportaciones, se le colocaba un impuesto específico mayor, ¿ok? Y al cigarrillo que se comercializaba menos en el mercado internacional, se le colocaba un impuesto específico menor. En este caso, Chile reclamó por el hecho de que, bueno, Chile comercializaba en más de 3 países sus cigarrillos, sobre todo los cigarrillos de tabaco negro, ¿ok? Por lo cual, ese cigarrillo calzaba con un impuesto específico mayor, llegaba a los 10 céntimos de impuesto específico por unidad. Y esto, bueno, ellos alegaron a la OMC que era un tema de discriminación, ¿no? Que era un tema de inequidad, que cómo es posible que se coloque un impuesto selectivo al consumo por cada tipo de cigarrillo, si no dejan de ser cigarrillos. Lo han hecho en base a cuáles son los cigarrillos más comerciales. Y bueno, como Chile exporta cigarrillos de tabaco negro y es uno de los mayores exportadores que comenzó con 3 países inicialmente, tiene que pagar ahora 10 céntimos por unidad de cigarrillo, mientras que otros países que comercializan otro tipo de cigarrillos van a pagar menos impuesto específico. Bueno, el reclamo llegó directamente a la OMC. ¿Qué pasó en el 2001? Chile anunció su intención de retirar la reclamación, dado que esta medida había sido impugnada. Es decir, el sistema específico del impuesto selectivo al consumo aplicado a los cigarrillos por el Perú había sido modificado el 30 de junio del 2001 con la publicación de un nuevo decreto supremo, ¿no? En el cual, a partir de esa fecha, los cigarrillos estaban sujetos al sistema común de impuesto selectivo al consumo. Es decir, existía ahora un mismo impuesto selectivo al consumo para todos los cigarrillos en general que fueran a ser importados. No interesaba el tipo de cigarrillo, el país del que venía, si era el que se comercializaba más o el que se comercializaba menos. ¿Ok? Se estandarizó ese impuesto selectivo al consumo. En otras palabras, se retiró el reclamo de Chile. No procedió en todo caso con la emisión de una sentencia. Chile voluntariamente retiró esto. En otras palabras, ganó. ¿Ok? Recuerda, estamos revisando ya 2 casos. En el primero, ese que vimos hace un instante, era sobre la denominación comercial de molucos, ¿no? En este caso, quien reclamaba era Perú y el demandado la Comunidad Europea. Salió victorioso Perú. Sabes que Perú no era el único que reclamaba en realidad, ¿no? Eran Perú, Canadá y Chile.
Segundo caso, el tema de tributación aplicada a cigarrillos. Acá el Perú no era el demandante, sino el país al cual demandaron, el demandado. ¿Quién nos demandó? Chile. ¿Por qué? El impuesto selectivo al consumo para la importación de cigarrillos, ¿no? ¿Producto de qué? De un decreto supremo que se emitió en 99, donde el impuesto selectivo al consumo fue diferente para cada tipo de cigarrillo y entre comillas, bueno, sí había algo de discriminación, ¿no? Así que por eso es que se llegó a modificar el decreto, se llegó a modificar en este caso el decreto supremo, se actualizó y se asignó un impuesto selectivo al consumo estándar para todos los cigarrillos, ¿no? Y el nuevo impuesto selectivo al consumo es de una tasa del 100%, independientemente del lugar del que venga, el precio, tipo, calidad, cantidad de comercialización en el mercado, etcétera. Vámonos por el tercer caso. Este es uno de los que más me gusta, ¿ok? Es el caso de igual, la Comunidad Europea y la denominación comercial de sardinas. Es similar al de los moluscos que hemos visto. Aquí, el país reclamante, Perú. El país demandado, la Comunidad Europea. Terceros, aquí se hubieron países que participaron como mediadores. Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. ¿En qué consistía este tipo de reclamo? Denominación comercial de sardinas. Profesor, seguro va a ser otra vez sobre el tema de la denominación, no sé, científica, género o especie de producto. Sí. ¿Qué pasó en este caso? El 20 de marzo del 2001, el Perú había solicitado igual la celebración de una consulta, ¿no?, con la Comunidad Europea respecto a algunas modificaciones que se habían realizado en el Parlamento Europeo. ¿Qué había ocurrido? Bueno, dentro de la Comunidad Europea había una iniciativa en la cual, ¿ok?, se había llegado a hacer la identificación de especies de sardina que en su mayoría se comercializaban y que provenían de la misma Comunidad Europea. ¿Ok? A ver, ¿en qué sentido? Para explicarlo en palabras sencillas. Según la Comunidad Europea, ¿ok?, ellos, para comercializar las sardinas como sardinas dentro del territorio europeo, solamente consideraban a las sardinas provenientes y que habían sido en este caso pescadas dentro del mismo territorio europeo. ¿Ok? No sé si me dejo entender. La palabra exacta, sardinas como denominación comercial, sardinas, ¿ok?, según ellos, solo podía brindarse a la especie y género de sardinas que ellos tenían en los mares que pertenecían a la Comunidad Europea. ¿Ok? Es como en el caso de Perú y Chile, el tema de pisco. Todos sabemos que el pisco es un licor de la uva, ¿no es así? Pero el nombre comercial de pisco, ¿ok?, ese es esa es la denominación que está en juego, ¿no es así? Ya hay algunos países como la India, como la Comunidad Europea, como Estados Unidos, que han reconocido al pisco como denominación comercial de pisco, solo al producto que es un aguardiente de uva que viene de Perú. ¿Ok? Lo mismo pasaba con la Comunidad Europea. ¿Ok? Nosotros exportábamos sardinas, ellos también tenían sardinas, pero ellos consideraban sardinas con esa denominación comercial solamente a las sardinas que habían sido pescadas dentro del territorio de la Comunidad Europea. ¿Ok? No querían reconocer como sardinas a las sardinas que Perú exportaba. El Perú alegó que, bueno, en este caso, según el Códex Alimentario, ¿qué es el Códex Alimentario? El Códex Alimentario es una guía, es como un diccionario completo, ¿ok?, de la descripción de cada uno de los productos que existen en el mercado internacional, sobre denominación, especie, género, origen, etcétera, de productos y cuál es la denominación que pueden utilizar en el mercado internacional. Es más, el Códex Alimentario es uno de los documentos que respalda la OMC
para la asignación de partidas arancelarias a productos y para resolver conflictos, ¿no? Perú alegó que según las normas del Códex Alimentario, la especie de sardina sagaz sagaz, que es la que se pesca y se exporta de aquí de Perú, figuraba entre las especies que sí podían denominarse sardinas. En tal sentido, lo que el Perú consideraba era que este reglamento constituía un obstáculo injustificado al comercio internacional, ¿no? Ponía una traba, cerraba el mercado, que iba también en contra de lo que buscaba la OMC, que era la liberación del comercio internacional. Así que lo que sucedió es que en este caso, Perú ganó en la primera instancia, ¿ok? Después vino nuevamente el reclamo de la Comunidad Europea. No aceptó el resultado y se volvió a hacer la votación. Y volvió a ganar el Perú. Ya van dos, ¿ok? Si hay una tercera, quiere decir que la OMC va a tener que imponer la decisión, ¿ok? Y para esto va a tener que sancionar al país que está reclamando, porque lo está haciendo ya sin argumentos. Como ya el Perú había ganado hasta la segunda votación, ¿qué pasaba si llegaba a una tercera votación? Y era la misma, la OMC la imponía y en este caso sancionaba a la Comunidad Europea. ¿Por qué? Por hacer un uso excesivo de servicios administrativos y gastos, etcétera. Le cobraba una multa. Así que finalmente la Comunidad Europea informó a la OMC que había llegado a un acuerdo, una solución mutuamente convenida y que finalmente terminaba aceptando esto, ¿no? La denominación de nuestras sardinas, sagaz sagaz, con el nombre comercial de sardina. Y es por ello que hasta ahora el Perú puede hacer exportaciones de sardina con la denominación de sardina a la Comunidad Europea. Aquí entonces, en este caso, volvió a ganar el Perú. Otro caso, el derecho adicional sobre importaciones de productos agropecuarios. Acá quien reclamó fue Guatemala y el demandado fue el Perú. Guatemala nos demandó. Terceros, Argentina, China, El Salvador, la Unión Europea, India, Estados Unidos, Ecuador, República de Corea. ¿Qué pasó en este caso, profesor? Estamos hablando de una demanda sobre qué? Importaciones de determinados productos agropecuarios. Se buscaban derechos adicionales. ¿Qué ocurrió? Guatemala solicitó igual celebración de consultas con el Perú respecto a qué? A la imposición por parte del Perú de un derecho adicional que afectaba la importación de determinados productos agrícolas que venían de Guatemala, como el arroz, el azúcar, el maíz, la leche. Guatemala alegaba que la medida en cuestión era incompatible con las siguientes disposiciones, ¿no? Solicitó que se forme un grupo especial para observar el caso, etcétera. Pero Guatemala, en pocas palabras, lo que estaba buscando era qué cosa. Mostrarle a la OMC que Perú había colocado un requisito adicional para todas las importaciones agrícolas que vinieran de Guatemala, en especial, ¿no? Todas las importaciones agrícolas que vienen de Guatemala, como el arroz, el azúcar, maíz, leche, entre otros productos lácteos, deben cumplir con un derecho adicional que son las siguientes especificaciones. Ahora las vamos a mencionar. Que cuenten con certificaciones adicionales, que cuenten con un etiquetado bastante particular y específico en ese entonces, ¿ok? Que tengan cierto permiso o autorización especial, es decir, se le colocaba algunas trabas a Guatemala, ¿ok? El plazo prudencial, entonces, el 31 de agosto del 2015, conforme a lo dispuesto en los párrafos, el Perú informó de que proponía aplicar, ¿no? Algunas recomendaciones y resoluciones de dicho órgano de la OMC. Y Guatemala solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante un arbitraje. Es decir, quería buscar la salida fácil y rápida, ¿no? Buscar qué cosa, una solución privada. Y que actuara como árbitro tercero para resolver esto. Profesor, ¿pero la OMC puede permitir eso? Bueno, en otras palabras, la OMC dijo, bueno, pueden resolverlo por un tema arbitral. Se resolvió de manera arbitral, pero el 16 de diciembre, ya cerrando el 2015, se le entregó a los miembros de la OMC el laudo del árbitro, que había determinado
un plazo prudencial de 7 meses a 29 días para que se pueda, en este caso, llegar a implementar la eliminación de estas normas especiales que había solicitado el Perú. El 29 de marzo del 2016, pero informó de que a fin de adecuarse a los derechos adicionales resultantes a la aplicación del sistema de la franja de precios y obligaciones, iba a entregar un plazo adicional razonable, ¿no? Para que en este caso Guatemala no se viera perjudicado con estos requisitos especiales. En otras palabras, lo que hizo el Perú es decirle, ¿sabes qué, Guatemala? Yo tengo esos derechos específicos en base a ciertas pautas que estoy negociando con otros países y estoy estandarizando el comercio internacional, ¿ok? Contigo que Guatemala todavía no tengo un acuerdo comercial firmado, tenemos de mediadora la OMC, pero tampoco quiero quedar mal contigo, ¿ok? Así que mira, yo voy a reducir esos requisitos, ¿ok? Esas especificaciones que te había solicitado para importaciones de los productos, pero te voy a dar un plazo prudencial para que tú puedas tomar en cuenta que dentro de ese plazo yo voy a anular completamente, de manera completa, los derechos adicionales que te había pedido. Es decir, voy a anular esos derechos adicionales, pero no lo voy a hacer de golpe, lo voy a hacer de manera tal que me va a tomar un lapso de tiempo considerable, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Guatemala? Bueno, en realidad no le quedaba de otra, ¿no? Tuvo que presentar finalmente su aceptación a esto y Guatemala aceptó. En otras palabras, si quieres llamarlo quién ganó y quién perdió, Guatemala terminó ganando, ¿no? Guatemala y Perú informaron que el procedimiento acordado en virtud de los artículos tal se había llevado a cabo. En otras palabras, se aceptó el plazo razonable de Perú y se terminó anulando estos requisitos especiales, ¿no? Estos derechos adicionales. Ok, acá ganó Guatemala. Para cerrar, el último caso del día de hoy. Las medidas antidumping y compensatorias sobre el biodiesel que venía de Argentina. Acá reclama ante Argentina y el país demandado Perú. Ok, si te das cuenta, son solamente 5 casos en los cuales el Perú ha participado como demandado o como demandante. Este es el último. Medidas antidumping compensatorias sobre el biodiesel. Ok, ¿cuándo fue presentado esto? Mira, y esto es actual, ¿eh? Terceros, no hay nadie que haya querido participar como tercero, como mediador. Ok, así que la OMC tiene que formar su propia mesa, entre comillas, no clandestina, pero su propia mesa incógnita de supervisión. ¿Cuándo ha sido presentado este reclamo? El 29 de noviembre del 2018. ¿No sé? Hace apenas casi un mes y medio, 2 meses. ¿Ok? ¿Qué pasó? Perú ha presentado, en este caso, una demanda de Argentina, ha recibido una demanda de Argentina el 29 de noviembre del 2018, hace apenas 2 meses. Argentina ha solicitado igual celebrar una consulta con Perú frente a la OMC sobre determinadas medidas antidumping que el Perú ha impuesto, ¿no?, al biodiesel que viene de Argentina. Argentina ha alegado que estas medidas parecen ser incompatibles con las disposiciones de la OMC. En otras palabras, el Perú lo que está manejando actualmente es la importación igual de combustible, pero lo que el Perú está manejando actualmente desde el año pasado, desde mediados del 2018, es promover e incentivar el consumo de petróleo, diésel, biodiesel, como prioridad de quién? Del mismo territorio nacional, del mismo país. Inclusive también se estaba buscando el tema de reemplazar cierto tipo de componentes o insumos combustibles con el gas natural, se está buscando otras alternativas de uso de energía, para lo cual se ha colocado una medida antidumping, ¿no? Para restringir qué cosa, la importación del biodiesel, sobre todo del argentino, que es uno de los que más se importa. ¿Con qué finalidad se ha hecho esto? Para promover o incentivar más el consumo de este tipo de producto a nivel nacional o que la importación de este producto sea aplicada
a los países con los cuales tenemos algunos tratados de libre comercio o acuerdos para promover esto, ¿no? Pero ¿por qué se hacía más la importación del biodiesel proveniente de Argentina? Porque en otras palabras era un biodiesel mucho más económico. Se le puso una norma antidumping porque teníamos que proteger el mercado nacional, ya que hacer un producto que está por debajo del valor del mercado era algo peligroso, ¿ok? Y bueno, esto no ha tenido todavía un desenlace favorable o negativo para Perú, ¿no? Todavía está en la mesa de negociación. Pregunta uno, ¿quién ganó en el caso de la denominación comercial de moluscos del género Pectinidae? Perú, ¿no? En el tema de la denominación comercial. Ahí le ganamos a la Unión Europea. ¿Quién ganó el caso de tributación aplicada al cigarrillo? Acá la demanda nos la puso Chile. Al final ganó Chile y tuvimos que estandarizar nuestro impuesto selectivo al consumo. ¿Quién ganó el caso de la denominación comercial de sardinas? Perú. Perú denunció a la Unión Europea y Perú terminó ganando, ¿no? Nuestras sardinas, sagaz sagaz, puede llamarse con el nombre comercial de sardina en el mercado europeo. ¿Quién ganó el caso de derecho adicional de importación de productos agropecuarios? Finalmente ganó Guatemala. Ok, Perú solo extendió el plazo, pero finalmente lo eliminó para las restricciones de estos productos, de importación de productos agropecuarios. ¿Quién ganó el caso de medidas antidumping compensatorias al biodiesel de Argentina? Nadie, porque todavía está en un proceso de mesa de negociación, ¿no? Recuerda eso, todavía se está negociando. Recién ha sido presentado a finales del mes de noviembre del año pasado. Hasta ahí es la presentación que hemos tenido que realizar el día de hoy. Espero haber sido quizás no solamente claro, sino bastante conciso con la información. En realidad, cada uno de estos casos son hojas y hojas de información que se debe de analizar o revisar, pero ahí los dejo, les hago la invitación a que puedan hacer investigación por iniciativa propia. Hay algunos otros casos bonitos, por ejemplo, en el tema de México, en el tema de poder ver también los casos a los cuales se ha visto incluido Uruguay, en el tema de la implementación de casinos, importación de tabaco, oro. Hay bastantes casos que podrían llamar tu atención y que son, inclusive te recomiendo esto, ¿no? Como una lectura libre para poder culturizarte un poco más sobre ello. Profesor, pero finalmente, ¿de qué me sirve eso es entre países? Digamos que para no repetir lo que ya pasó en la historia, ¿no? O para que también puedas saber exactamente qué podría pasar en algún momento con un producto que tú planees exportar o importar, ¿no? Si existiera algún conflicto entre tu país y otro. Bueno, chicos, mi nombre, como les dije, es José Gerardo Podestamucha, como lo ven ahí en la diapositiva. Si tienen dudas o consultas, no se preocupen que estas diapositivas y también el video grabado va a quedar en la plataforma de Camex. Si es que pueden acceder directamente, lo descargan. Y si no, pueden enviarle un correo directamente al área académica para que pueda enviarles el enlace o las diapositivas. Si necesitan información adicional, estoy presto a ayudarlos en lo que necesiten. Pueden buscarme en LinkedIn con mi nombre, José Gerardo Podestá. Y antes de que se retiren por parte de Camex, tengo que compartirles un enlace. Es una pequeña encuesta para poder confirmar con ustedes cuál es su apreciación sobre la plataforma, sobre el tema de los casos que estamos tocando, algunas recomendaciones que ustedes tengan para poder mejorar, si todo está ok, lo cual va a sumar para que podamos ofrecer un mejor servicio, ¿no? Dirigido para cada uno de ustedes. Así que, chicos, ha sido un placer poder conversar con ustedes el día de hoy. Este tema es bastante largo en realidad, hemos tratado de resumirlo en estos 5 casos. Si hay oportunidad más adelante, vamos a ver algunos casos adicionales sobre algunos países a los que a ustedes les interesen o sobre algunos temas en particular. Nuevamente, mi nombre es José Gerardo Podestá. Muchas dudas, consultas que puedan tener, yo gustoso de atenderlos vía LinkedIn. Acá les dejo un enlace para que puedan darle clic, llenar una pequeña encuesta y como les dije, no se preocupen por las diapositivas o la grabación del video que la van a tener en la plataforma de Camex y si no puedes acceder a la plataforma, vía un correo electrónico puedes solicitar a que te lo envíe el área académica sin ningún inconveniente, ¿ok? Muy bien, señores.
Gracias por su atención. Que pasen muy buenas noches y tengan un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Hasta pronto.